Les decía que estos datos que estamos viendo en el cuadro, continuación del anterior curso, nos va a identificar el hecho de que el método clínico y el método epidemiológico son similares, son paralelos, solo que existe variación en algunos resultados. Después, todos los parámetros, las formas en las que se desarrolla son similares y que por eso se aplican o es importante que conozcamos este tipo de conocimientos porque nos van a servir a lo largo de nuestra carrera. Hemos hablado de lo que es la metodología epidemiológica. Hemos hablado también de que esta generalmente se aplica con anticipación, se puede aplicar en el momento o como ahora en un momento de contingencia, ¿no? Y la forma de aplicar la epidemiología principalmente tiene tres formas, tiene tres campos. La epidemiología descriptiva, o sea, en algunos lugares se conoce como clase de epidemiología. Nosotros consideramos como etapas de la epidemiología porque son consecutivos. Tenemos la epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica y la epidemiología experimental. Si ustedes comparan con los pasos del método científico, también vamos a ver que están incluidos en cada uno de los pasos. Cuando hablamos de epidemiología descriptiva, estamos hablando de una epidemiología que nos va a servir para identificar información. La recuperación o la recolección de información con los diferentes instrumentos que contamos para esto, nos va a permitir llegar a observar sobre todo detalles descriptivos de la patología que estamos estudiando en epidemiología, ¿no? Estos detalles que van a estar supuestamente en todo el material de recolección de información, encuestas, observación, entrevistas y todas esas situaciones van a requerir primero de ordenarlas. Segundo, sistematizarlas para que el análisis que nosotros podamos desarrollar sea mucho más sencillo y podamos sacar una conclusión de toda la información que hemos tenido. Estamos hablando en este momento de la epidemiología analítica. Toda la información que podamos sacar en las encuestas, lo que hemos hecho en el trabajo de investigación, es información que nos va a servir como materia prima para elaborar un documento que generalmente se llama base de datos y que resulta de reunir todos los datos de las encuestas, los resultados de las encuestas, para poder ordenarlos, sistematizarlos y estos sean sometidos al análisis. Una vez que se hace el análisis, seguramente vamos a sacar conclusiones que nos van a servir para tomar decisiones. Pero antes de eso, todavía hay un paso que se llama la epidemiología experimental, sobre todo cuando existen problemas bastante serios que están afectando a mucha población. Entonces todavía sometemos a una epidemiología para repetir la situación en la que se está desarrollando el cuadro o la forma en la que se ha desarrollado la investigación. Esta epidemiología experimental nos va a permitir tener otro resultado que, si es igual o similar al resultado de los anteriores pasos, entonces es una investigación válida, ¿no? Validada por la investigación experimental, pero que si no tiene los resultados similares o ni siquiera aproximados, es que uno de las actividades, ya sea las anteriores o esta, no han sido desarrollados como deberían ser y el resultado o la conclusión que obtengamos no es válida. Entonces, es importante tomar en cuenta estas etapas, si quieren, o esta parte o esta forma de desarrollar el método epidemiológico para el tema de investigación de patologías, ¿no? También, un momento, ¿qué está pasando aquí? Aquí tenemos la explicación de lo que acabamos de hablar. Eso es para que cuando estén realizando su repaso puedan darle una repasada. Pero también tenemos que hablar que el método de investigación, el método epidemiológico, está, si se acuerdan ustedes, compuesto por los 10 pasos del método científico.
¿Y alguien se acuerda de los 10 pasos para abreviar esta parte? El primer paso, ¿cómo se llama? La identificación del problema, ¿no? El segundo, ¿alguien se acuerda? ¿Están ahí? Sí, Hola. estamos aquí, doctor. Sí. ¿Alguien se acuerda de los 10 pasos de la investigación? Ah, por si acaso ya lo hemos revisado en alguna ocasión en el aula, en la universidad. La primera es introducción, después, ya, marco teórico. Ese es el tercero. Sí. em, Objetivo. Sí, ¿no? observación, introducción, marco teórico y al final viene conclusión, resumen. Los otros no me acuerdo. Son 10 El pasos. objetivo, doctor. El objetivo, sí, es parte de la elaboración del informe, pero no es parte de la investigación. Vamos a repasar rápidamente los 10 pasos, de modo de que este resumen les sirva para cuando tengan necesidad dar una mirada y ya van a tener los 10 pasos, ¿ya? Primero, la etapa o las etapas de la investigación tiene 3 periodos. El periodo de ruptura, que está compuesta por el paso número 1, que es concebir la idea o investigar, ¿no? El paso número 2, que es identificación o planteación del problema. Para nosotros el paso 1 es este. Normalmente el concebir la idea corresponde a un nivel un poco más superior. En caso de la universidad se conoce como el comité de investigación científica. Son ellos que ponen el tema y todas esas cosas. Entonces, a nosotros nos correspondería como paso 1 la identificación del problema. En esta, sí establecemos objetivos de investigación, sí desarrollamos preguntas para desarrollar la investigación como qué, cuándo, por qué, y todas esas preguntas que se puede uno plantear, o también justificar la investigación, porque vamos a investigar el tema. Un problema, por ejemplo, podría ser el grado de afectación del coronavirus a las personas en la edad productiva. Eso significa incluyéndolos a ustedes. ¿Cuál es la magnitud que les va a afectar a ustedes el coronavirus? ¿Afecta realmente a los jóvenes? No afecta porque hay mucha controversia. Algunos dicen que afecta a todos, a otros dicen que solo se complica, sobre todo en las edades extremas vulnerables, niños y mayores. Entonces, sería una de esas preguntas. Para nosotros, el paso 1, entonces, es la identificación del problema, ¿no? Le sigue el paso 2 o el paso 3, en este caso, en este esquema, que se dice elaborar el marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? ¿A qué conocemos con el marco teórico? Los objetivos específicos y... Bueno, está en la diapositiva, ¿no? Que nos dice que sobre todo es la revisión de los conocimientos que tenemos o que hay en otros lugares. O sea, si nosotros nos planteamos un problema, se supone que debemos conocer todo lo que ya se tiene acerca de esta pregunta, ¿no? Y para eso vamos a revisar literatura, sobre todo bibliografía, ya sea en la biblioteca, en internet y todos esos lugares donde existe este tipo de información. Hay que identificar los lugares donde vamos a encontrar esto. Hay que obtener esta literatura para poder revisar. Hay que hacer la identificación de la posibilidad de conocimientos que nos van a servir a nosotros, sacar y recopilar estos datos que nos van a servir para armar la conclusión y finalmente la construcción del marco teórico. Eso significa todos los conocimientos que tenemos acerca del tema de investigación. En medicina, yo les decía a ustedes para que no se olviden, también nosotros tenemos un marco teórico, de acuerdo que lo hemos ido formando a lo largo de nuestras vidas, en colegio, en escuela,
en la universidad y que lo tenemos en la cabeza. Ese marco teórico nos permite en consultorio orientarnos en un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hay un paciente, les decía en algún ejemplo, que viene con dolor en fosa ilíaca derecha, punto más Gurney positivo, está con vómitos y fiebre. ¿Pensamos en qué? ¿Cuál sería el diagnóstico? Una apendicitis, ¿no? ¿Y cómo sé que es una apendicitis? Porque sé que el dolor en fosa ilíaca derecha, porque sé que el punto de Burney es positivo en los casos donde se afecta al apéndice. Entonces, ¿de dónde saco eso? Porque yo no estoy manejando en consultorio un libro, no estoy manejando un texto, sino que esos conocimientos los tengo acumulados acá en la cabeza. Para nosotros en medicina, nuestro marco teórico está precisamente en los conocimientos que lo tenemos en la cabeza, ¿no? La siguiente etapa de investigación se conoce como estructuración, ¿no? Está considerado por el paso número 4, donde se va a definir el tipo de investigación que vamos a desarrollar. Ahí sí podemos hablar las clases de investigación. Podemos hablar de una investigación exploratoria, aquella investigación que se va a hacer por primera vez. No tenemos ningún tipo de datos acerca de esto, como la que están haciendo ahora, ¿no? No se tiene información ni se conocía la existencia del coronavirus del que estamos hablando hoy. Esta sí es una investigación exploratoria. Una investigación descriptiva. Sí existe información, sí nosotros vamos a ahondar los conocimientos, vamos a calmar detalle, vamos a describir mucho más el tema de la investigación. Entonces, estamos identificando el tipo de investigación que vamos a relacionar. O una investigación correlacional, que significa una investigación de comparación. Si hubiera un cuadro o una epidemia que haya pasado antes, podríamos hacer una investigación correlacional para ver qué acontece con esta epidemia y qué o cómo aconteció en la versión anterior. Entonces, en este paso 4, hay otro tipo de investigaciones más, pero que vamos a tener que tomar en cuenta para que en este número 4 definamos cuál de estas investigaciones o qué tipo de investigación queremos desarrollar. El paso número 5 establece la hipótesis. Si hemos visto, si nos acordamos del cuadro anterior, en el método clínico nos dice que la hipótesis era igual que el diagnóstico presuntivo. En esto de la hipótesis vamos además a detectar las variables que significan o son el sinónimo para nosotros de características, ¿no? Entre variables podemos indicar la edad, el sexo y muchas otras características que podemos anotar y que van a ser importantes para nuestra investigación. Definir el concepto o conceptualmente las variables, ¿no? Para nosotros, ¿cuál va a ser, qué va a ser importante, por ejemplo, como variable en el estudio del coronavirus? Vamos a indicar, uno de los problemas es que estos tienen mucho impacto, sobre todo sobre las edades extremas, en menores de edades y mayores, y también personas que tienen una enfermedad de base, así como mujeres que están embarazadas. ¿Qué tienen de característico estos grupos? Vamos a pensar en el sistema inmunológico. Existe una baja en las defensas de este tipo de personas. Entonces, nos va a permitir identificar, caracterizar este tipo de variables que vamos a incluir dentro del estudio, ¿no? En este mismo paso también vamos a ver cuáles realmente son las variables que nos sirven y en base a las cuales podemos operativizar la investigación. El paso número 6 nos indica seleccionar el diseño apropiado de la investigación. Hay varias formas, el diseño experimental, el preexperimental, el cuasi experimental, que siempre se refiere a repetir, a llegar a desarrollar parte o parcialmente la investigación o hacer investigación por partes. La idea es que con este paso podamos siempre conseguir los datos similares
o resultados aproximados. Esto nos va a significar que la investigación ha sido bien encaminada y tiene conclusiones correctas y verdaderas. Si no acontece esto, entonces vamos a tener generalmente resultados que revisar. Y eso significa volver a desarrollar la investigación. Luego tenemos la otra etapa, o sea, la tercera, que significa la etapa de la comprobación. La etapa de la comprobación, que va a estar conformado por el paso número 7. Aquí vamos a tener que identificar sobre el sujeto a estudiar. Vamos a determinar el universo total, que significa la población total. Si quisiéramos hacer una investigación del coronavirus, tendríamos que tomar en cuenta a toda la población, los 10 u 11 millones de bolivianos, porque estos son huéspedes susceptibles de contraer esta patología. Si solo quisiéramos investigar qué ocurre con los jóvenes, vamos a sacar muestras solo a la población menor, menor infantil de 5 a 0 y de 18 hasta los 40. Entonces, esto se va a llamar un universo, o diré una muestra del universo. Cuando decimos una muestra universal, incluye a toda la población. Y cuando decimos una muestra, significa que partes o parcialmente se va a tomar en cuenta la población. Hay varios métodos, ¿no? Diferentes formas de tomar muestras, pero que estas muestras siempre tienen que tener o estar compuestas por personas que estén representando a toda la población. Si queremos sacar una muestra de la población de Bolivia, habrá que sacar un grupo de mujeres, un grupo de hombres, un grupo de niños, de modo de que se tenga a toda la forma de personas que existen en Bolivia, ¿no? El paso número 8 es la recolección de datos. Para eso ya elaboramos instrumentos. Ustedes ya han trabajado con la recolección de información a través de encuestas, que hay que, por ejemplo, pasar también estas encuestas por diferentes pasos. Primero, la elaboración de la encuesta, la validez de las preguntas, la validez de las respuestas sencillas, que normalmente se hace en un segundo paso que se llama validación, el trabajo previo antes de la implementación de la encuesta con la población para ver si las preguntas son sencillas, si se pueden contestar o hay preguntas complejas. Yo me acuerdo un ejemplo que hace 1 o 2 semestres atrás había una encuesta donde planteaba respecto al riesgo obstétrico, respecto al Papa Nicolau, que decía, ¿y usted cuántas parejas sexuales ha tenido? No ha estado validada la encuesta, pero se implementó y uno de los resultados fue que la persona o el alumno que fue a consultar esto tuvo problemas con el esposo que estaba presente en el momento de la encuesta. Y la señora no tuvo ningún problema y contestó, yo sí, antes de casarme he tenido como 6 parejas. Pues reaccionó el marido y listo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hacemos la validación de las encuestas, de modo de que no tengamos este tipo. Se determina el tiempo de respuesta o de pregunta y respuesta para cada uno, de modo que esté totalmente cronológicamente o cronometrado la cantidad de tiempo que vamos a tardar para una encuesta, ¿no? Luego viene el paso de codificar los datos. Hay que codificar los datos, hay que pasar y bajar estos datos a un programa. En el caso nuestro es el SSPS, que es un programa que nos sirve para, sobre todo, análisis y la elaboración de proyectos, sobre todo, ¿no? También, finalmente, crear el archivo que nos va a permitir realizar eso que hemos dicho en la epidemiología analítica, analizar estos datos para poder sacar conclusiones. El paso número 9 es precisamente este que acabamos de decir, el análisis de los datos, donde vamos a poder seleccionar los datos que nos sirven, vamos a poder eliminar los datos que no tengan los requisitos necesarios y nos va a permitir también conseguir una información válida y que esté al alcance para poder desarrollar el paso final, que va a ser la conclusión.
¿no? La conclusión, que sería el paso número 2, donde se va una vez desarrollada la conclusión, es presentar los resultados, elaborar un informe y sobre todo presentar los datos a quien corresponda para que esta información le sirva y pueda tomar las decisiones necesarias en esta investigación. Esos son los pasos que tenemos que cumplir en el método científico, en el método clínico y también en el método epidemiológico. Entonces, cada uno de estos pasos tiene que tener la rigurosidad científica, así se dice, cuando queremos tener resultados valiosos para conseguir una buena conclusión en la investigación. Ahora, ¿se acuerdan los pasos de la investigación? Este cuadro les va a servir mucho para hacer un repaso rápido de lo que es la investigación, porque después la teoría que tenemos generalmente es una teoría bastante abundante y grande que a veces se tarda en investigar, pero estos cuadros que les he presentado les va a servir muy fácilmente para recordar esto y que ya les he dicho va a ser un instrumento que vamos a ir manejando todo el tiempo. En la parte final tenemos ejemplos de una investigación. Por ejemplo, acá tenemos una hepatitis infecciosa, donde están los pasos que se tienen que cumplir y finalmente conseguir el resultado que estamos buscando, ¿no? Hay algunas otras definiciones, justo lo que les decía, ahí necesitamos conocer y manejar mayor terminología. Necesitamos armar un glosario epidemiológico, ¿no? A hablar el término de frecuencia, que es el número de casos de una enfermedad existente en un tiempo y un espacio determinado, la magnitud, que nos significa un número elevado de casos de una enfermedad, la enfermedad, que es el desequilibrio físico. Si nos piden en epidemiología, tendríamos que decir un desequilibrio entre los tres factores del triángulo epidemiológico: huésped, medio ambiente y agente productor. Entonces, es lo que tenemos que ir trabajando. Incidencia, número de casos de una enfermedad que se presentan por primera vez, o sea, casos nuevos. Prevalencia, número de casos de una enfermedad que se presenta en una población en un momento dado. Casos acumulados, eso significa que entran casos de incidencia y también casos nuevos y casos antiguos. El acumulado es la prevalencia de una enfermedad. Ese es el término que se maneja, ¿no? También tenemos que ver el tema de las variaciones en el tiempo, sobre todo en el tema de las patologías en epidemiología. Por ejemplo, tenemos patologías, ¿cómo podríamos llamar? Temporales o estacionales. Estamos entrando en la estación de otoño y vamos a continuar con la estación de invierno, y estamos empezando a tener, bueno, no estamos, ya tenemos hace más o menos un mes casos de influenza, ¿no? Hay muchos casos que se han presentado. El problema es que en este momento se está priorizando el coronavirus, pero este tema de la influenza también ha avanzado y ha tenido también ya algunos decesos, lo que significa que está tomando cuerpo y va a seguramente dentro de poco a ser un poco más grave que en este momento es la epidemia que estamos usando. Hay posibilidad de prevenir con prevención primaria a través de la vacunación. En el mes de abril, cuando se presentaron los primeros casos, en el mes de marzo, cuando se presentaron los primeros casos, se hizo recién la solicitud de vacunas. El surtir las vacunas nos tarda más o menos un mes, o sea, todo el mes de abril. A fines del mes de abril llegará la vacuna y a partir de ahí se empezará la vacunación. ¿En cuánto tiempo se activa una vacuna de la influenza? ¿Cuánto tiempo después de que se ha puesto la vacuna uno puede sentirse protegido o inmune a la cepa de ese año? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Un mes. O sea, vacunamos a fines de abril, a fines de mayo, recién esas personas que se han vacunado van a estar protegidos de la patología. Entonces vamos a tener un problema serio
que no se está considerando precisamente porque se está priorizando el tema del coronavirus. Como decía alguien, vamos a estar viviendo en una tormenta de epidemias. El dengue todavía está vigente, está bajando, pero aún se siente y hay muchos casos todavía, ¿no? También tenemos que considerar la unidad de medida de tiempo en función del tiempo. Hay que medir, por ejemplo, el periodo de incubación, el que nosotros le estamos dando mucha importancia ahora con el tema del coronavirus, porque es el único dato que nos permite poder hacer un diagnóstico, poder tomar las medidas de prevención y todo eso. La cuarentena, aunque cuarentena teóricamente nos significa 40 días, deberíamos considerar que esta solamente está haciendo 14 días porque se está tomando en cuenta el tema de del periodo de incubación. Bien, queda poco tiempo para llamar lista, vamos a dejar acá y continuamos en la próxima clase. Me dan un minuto y llamamos lista, ¿ya? Por favor. Preparen preguntas, si es que tienen preguntas, al acabar la lista nosotros vamos a hacer las preguntas necesarias. Bien. Almeida Sander. Hola. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Escuchamos. Muy bien. Entonces, Almeida Sander no está. Alves Railane, tampoco. Valderrama. Estaba hablando hace rato. Railane, ya, muy bien. Sí. Valderrama Jessica. Ballesteros Pamela. Cardoso Micaela. Presente, doctor. Muy bien. Cari Jimena. Chaira Reinaldo. Cruz Eduardo. Da Costa Janaina. Presente, doctor. Da Rocha Paula, ya. De Camargo Mariane. Presente. De Santana Mayra. Demetri Victoria. Dos Santos Cristina. Dorado Alberto. Dos Reyes Teresina. Dos Santos Pedro. Presente. Ferracini Laura. Presente. Flores Leonardo. Franco Batista. Gómez Emanuel. Presente, doutor. Grájeda Rosario. Guarachi Andrea. Güedes Samantha. Harmeyer Cristina. Presente. Ges Giovanna. Presente. Justiniano Lisette. Presente. Lobo Mayerlin. Mamá internet. Lobo, doctora, no tiene mega. Ya, está ya con presencia. Mamani Eliezer. Presente, presente. Ya, Mariscal Moisés. Mendoza Jr. Moisés está en los chat, doctor. Sí, ya lo vi. Contestó preguntas que hice a través del chat, no se preocupen, ya sé que está. Mendoza Jr. Menchaca Kevin. Presente, doctor. Ojeda Nelly. Peinado Ayrton. Pérez Janet. Presente. Rocha Ayrton. Rodríguez Jazmín. Rojas Marí. Presente. Salvatierra Erika. Santos Lucas. Smider Adali. Sousa Glauco. Vargas Karen. Villarte Ignacio. Presente. Yamaciro Lisi.
Presente. Muy bien. Alguien que Doctor, esté... doctor. Sí, Yo falté, doctor. Cruz García. Cruz García. Sí, sí. Sí, De la cuesta. Estaba mal mi micrófono. ya. Doctor Grájeda, Doria Medina, Lourdes. Un ratito. Cruz García, Grájeda. Sí, Flores Gómez, Grájeda, Rosario. sí, doctor, ese mismo. Otro. Salvatierra igual está, creo que está sin micrófono. Vamos a ver. Sousa, Smith, Santos, Salvatierra, Erika. Bien. Otro. Listo. Luécio, doutor. ¿Cómo? Luécio está sem micrófono também. Dime bien su nombre, no te escuché. Luécia Gómez Gomes. Correa. Ah, Gómez. Siempre por el nombre del papá tienen que hablar acá. Hola, doctor. Sí, Agora sim está com o micrófono. Gómez. Es que, doctor, perdón, es que nos toca dar la comida a la portería y estaba arreglando con Micaela, por eso que estaba bloqueada. Correcto. Gómez Emanuel. Sí, Ya está. Otro. ¿Qué me dijo más? Micaela Cardoso. sí, Cardoso. sí, doctor. Muy bien. Acá. Cardoso Micaela, está presente. Listo, jóvenes, entonces nos veríamos la próxima semana. La próxima semana vamos a revisar ya con ejercicios este método epidemiológico y planteamiento de preguntas. Les voy a pedir que vuelvan a repasar para poder hacer preguntas a través del foro. ¿De acuerdo? Já, doutor. Já. Muy Já. bien. Gracias, doctor. Graças, doutor. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bueno, Hasta luego, doctor. Eduardo, te extraño. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.